El murmullo de risas y música se filtraba desde el salón, mientras yo me abría paso por el pasillo, con la tarta ya decorada, esperando en la mesa, y todos aguardando el momento de soplar las velas. Había olvidado el cuchillo para cortar, así que fui a buscarlo a la cocina. Pensaba en lo bonito que estaba todo, en cómo mis hijos se habían organizado para prepararlo todo, y en lo feliz que me sentía rodeada de mi familia. Pero al cruzar la puerta, la escena que encontré borró en un instante cualquier rastro de celebración. Jimena estaba allí quieta con el rostro tenso y los ojos humedecidos. Apenas la reconocí. Me tomó del brazo con una fuerza que no le conocía y me susurró, temblando: abuela, tienes que huir de tus hijos. No estás segura aquí. Me reí suavemente confundida. Pensé que era una broma de mal gusto o una exageración adolescente, pero la forma en que me miró con una mezcla de urgencia y miedo me obligó a callar. Sacó su móvil del bolsillo y sin decir más me mostró la pantalla. Al principio no entendí qué estaba viendo. Era la imagen de mi propio salón captada desde un ángulo alto, como si viniera de una esquina del techo. La imagen era de la noche anterior. Reconocí sin esfuerzo a Eloy, Valeria y Mauro, mis 3 hijos, sentados con naturalidad en los mismos sillones donde ahora estarían bebiendo vino y riendo. Pero lo que decían me congeló la sangre. Tenemos que mover esto, ya, decía Valeria. Mamá cada día está más lúcida y eso no nos conviene. Con un diagnóstico firmado podemos pedir la tutela legal. La casa, su pensión, todo, añadió Eloy. El doctor Cebrián está de acuerdo. Tiene los papeles listos. Solo falta que firmemos y montemos el episodio, remató Mauro, como si hablaran de una mudanza cualquiera. Me llevé la mano al pecho. Sentí que el aire se volvía más denso, que el suelo bajo mis pies ya no era firme. Me apoyé en la encimera y miré a Jimena, que seguía con el móvil en la mano sin decir nada. Yo tampoco podía hablar. Desde el salón me llegó el sonido de mi nombre cantado con entusiasmo. Era el momento de volver. Con la tarta, con la sonrisa, con todo fingido. Volví al salón con la tarta entre las manos, haciendo un esfuerzo sobrehumano por controlar el temblor de mis dedos. Las 70 velas titilaban sobre el merengue como si no supieran que estaban celebrando una farsa. Sonreí por inercia cuando comenzaron a cantar, cuando las palmas resonaron con entusiasmo y todos se acercaron a abrazarme. Mi nieto pequeño me colgó una corona de cartón. Valeria me besó en la mejilla con afectación y Eloy me susurró al oído lo orgulloso que estaba de tenerme como madre. Mauro levantó su copa de vino y propuso un brindis. Su voz cálida y modulada resonó con una elocuencia que no le conocía. Habló de mi fortaleza, de los sacrificios que hice tras enviudar, de cómo jamás permití que nada nos faltara. Todos asentían emocionados. Incluso algunos vecinos dejaron caer lágrimas. Yo también incliné la cabeza, pero no por ternura. Me mordía el interior de las mejillas para no gritar. Escuchaba sus palabras como quien oye una canción repetida hasta la náusea. Sabía ahora que cada sílaba estaba cuidadosamente medida, que el cariño era utilería, que el guión había sido ensayado probablemente muchas veces. Me pregunté cuántos cumpleaños anteriores habían servido también como teatro. Observé a Valeria mientras me entregaba un ramo de peonías que juraba haber escogido personalmente, aunque sabía que no sabía distinguirlas de una margarita. La miré a los ojos y vi una seguridad extraña, la de quien cree que ya ha ganado. Eloy, a su lado, tenía el mismo gesto de autocomplacencia, y Mauro se reía como si el mundo no tuviera grietas. Pero en una esquina cerca del perchero, Jimena me miraba fijo. No sonreía. Solo asentía leve en silencio, como quien sabe que aún queda mucho por mostrar. Su mirada me sostuvo unos segundos y entendí que lo que había visto en la cocina no era más que una pieza del rompecabezas. Yo también levanté mi copa, agradecí con voz serena y me senté entre ellos como si todo fuera normal. Pero por dentro algo en mí se había roto. O quizá al fin algo en mí se había despertado. Después del brindis y de cortar la tarta mientras todos charlaban animadamente y se servían más vino, me retiré unos minutos al baño con la excusa de retocarme el maquillaje. Cerré la puerta con suavidad
Me senté en la tapa del inodoro y apoyé las manos en las rodillas. Necesitaba ordenar mi mente. Las imágenes del vídeo seguían reproduciéndose en mi cabeza con nitidez cruel. Pero lo que más dolía no era lo que dijeron, sino lo que confirmaban que me veían como un estorbo. Me miré al espejo. Las arrugas en mi rostro contaban más historias que cualquier libro que hubiera enseñado, porque sí fui maestra. Viuda desde los 38, con 3 hijos pequeños y una hipoteca a cuestas. Di clases de literatura en 3 colegios distintos, recorrí la ciudad con los pies destrozados y la cabeza agotada. Corregí trabajos hasta la madrugada, con una taza de café frío y el silencio como única compañía. Escribí manuales escolares para complementar el sueldo. Vendí ropa usada. Acepté horas extra, talleres y cursos nocturnos. Todo lo que pudiera darme un poco más para ellos. Nunca me quejé. Nunca les hice sentir que me costaba. Al contrario, siempre sonreía. Quería que tuvieran lo que yo no tuve. Que no crecieran con miedo. Que sintieran seguridad. Eloy estudió Derecho en la Universidad de Salamanca. Valeria Diseño en Barcelona. Mauro se fue a Londres a hacer un máster de comunicación. A cada uno le pagué matrícula, residencia, viajes. Incluso les ayudé con la entrada de sus pisos. Yo seguí viviendo en la misma casa con muebles de segunda mano, arreglando la calefacción cada invierno con lo que podía. Cuando enfermaba me automedicaba. Cuando necesitaba algo lo postergaba. Siempre pensaba que después habría tiempo para mí. Que lo importante era que ellos salieran adelante. Que un día me mirarían con gratitud y todo valdría la pena. Y ahora, años después, esos mismos hijos que tanto protegí estaban preparando el terreno para quitarme todo. Todo lo que había construido con silencio, con cansancio, con amor. Regresé al salón justo a tiempo para escuchar a Valeria contar una anécdota de su adolescencia, riendo con nostalgia fabricada. Cuando el último invitado se marchó y el salón quedó en silencio, Jimena me ayudó a recoger los platos con movimientos lentos y atentos. Esperó a que cerrara la puerta principal con el pestillo, y sin necesidad de que le dijera nada, me condujo hasta el despacho donde solía revisar mis cuentas y escribir en mi diario. Allí, con el portátil sobre la mesa y su móvil en la mano, me miró como quien está a punto de abrir una herida que no sanará pronto. Abuela, esto es peor de lo que pensábamos. Encendió el ordenador y me mostró una carpeta de videos. Había grabaciones de conversaciones que ocurrieron en mi propia casa en diferentes momentos. Las había captado con una cámara pequeña que escondió detrás de un libro en la estantería justo al lado del piano, que ya casi nadie tocaba. En una de las grabaciones, Valeria hablaba con Eloy con una taza de café en la mano. Tenemos que actuar rápido. Si conseguimos 2 testigos y un médico complaciente, lo de la tutela se tramita en menos de un mes, decía ella como si hablara de un trámite de pasaporte. No es suficiente, respondía Eloy cruzado de brazos. Necesitamos más que eso. Que el jardinero diga que la vio desorientada, que la señora Luján asegure que se perdió volviendo del mercado. ¿Podemos ofrecerles algo? Y si tiene un episodio delante de alguien, mejor. Que parezca espontáneo. Que se le olvide el nombre de alguien o que no sepa dónde está. Las palabras me rebotaban en el pecho como piedras. Los conocía. Sabía que podían ser fríos, pero nunca imaginé ese nivel de cálculo. Se habían reunido en mi casa a preparar mi caída como si se tratara de una reunión de negocios. Cada gesto que había visto en la fiesta cobraba un nuevo sentido, cada sonrisa, cada abrazo. Jimena me pasó el portátil y cerró la puerta con llave. Afuera solo se oía el tic-tac del viejo reloj de péndulo. Dentro la traición se hacía carne, y yo empezaba a entender que lo peor aún no había sido dicho. La mañana siguiente me levanté antes que nadie. Preparé el café con más lentitud que de costumbre, como si cada movimiento fuera un ensayo. Cuando Eloy bajó a desayunar le sonreí, pero no recordaba cómo se llamaba la calle donde vivía. Se lo pregunté 2 veces. Fingí confusión, un parpadeo largo, una mano temblorosa sobre la taza. ¿Te encuentras bien, mamá?, me dijo con voz dulce y calculadora. Un poco desorientada,
Creo que no dormí bien, respondí casi sin mirarlo. Vi el destello de interés en sus ojos. Lo noté anotar mentalmente cada palabra. Mi actuación comenzaba. Durante esa semana repetí el juego. Dejé encendida una hornilla sin fuego. Coloqué el teléfono en la nevera, pregunté a Valeria si habíamos almorzado cuando ya estábamos lavando los platos. Me observaban. Lo sentía. Y mientras tanto yo observaba también. Medía sus reacciones, sus miradas cómplices, su ansiedad creciente. A escondidas empecé a guardar mis documentos más importantes en una bolsa de tela, que luego escondí bajo una baldosa suelta en el desván. Mi testamento, el título de propiedad, mis cuentas bancarias, todo lo que podían querer. Las joyas más valiosas las envolví en pañuelos y las coloqué dentro de una vieja caja de galletas en el armario de herramientas donde nadie más se atrevía a meter mano. Una tarde fingí ir a la peluquería y en su lugar tomé un taxi hasta la casa de Laureano, un antiguo colega de mi difunto esposo. Había sido perito judicial, un hombre meticuloso, discreto y con una memoria brillante. Le conté parte de la historia sin nombres. Me escuchó en silencio y me pidió las grabaciones. Prometió revisarlas con detalle y orientarme. Si lo que dices es cierto, Amaranta, hay formas de protegerse sin levantar sospechas, me dijo mientras tomaba nota en su libreta. Volví a casa con la cabeza llena de estrategias y el estómago enredado. Mis hijos pensaban que me deslizaba hacia la demencia. Yo solo me estaba preparando. Cada paso que daba era un acto en una obra que ellos creían controlar, pero cuyo guión yo acababa de empezar a reescribir. Laureano me llamó 2 días después. Me citó en su casa a media tarde cuando sabía que mis hijos estarían ocupados. Me recibió con gesto serio y los documentos ya ordenados sobre su mesa de trabajo. Había impreso los extractos de mis cuentas, los comparó con los movimientos previos y me señaló una serie de transferencias que no reconocía. Montos pequeños, regulares, ejecutados en horarios en los que yo supuestamente estaba descansando. Algunos incluso desde una oficina bancaria distinta a la mía. Estos movimientos fueron firmados con tu nombre, dijo empujándome las copias. Pero esta no es tu letra. Han falsificado tu firma. Revisé los papeles con manos frías. Eran autorizaciones de retiro firmadas con una caligrafía casi idéntica a la mía, pero Laureano detectó varias inconsistencias. La firma era demasiado recta sin el temblor natural de la mía y con una inclinación distinta. Él sabía cómo detectar fraudes y ahora lo sabía con certeza. Mauro había accedido a mis cuentas con un poder notarial que yo jamás firmé. Esa misma noche revisé mi caja fuerte. Faltaban joyas. La pulsera de esmeraldas que heredé de mi madre, los pendientes de ónix que me regaló mi esposo en nuestro aniversario número 20. Pensé que quizá los había guardado en otro sitio, pero en el fondo ya sabía la verdad. Ellos se las habían llevado uno a uno durante semanas. También encontré una póliza de seguro que no recordaba haber firmado. Al leerla, noté que figuraba Valeria como beneficiaria directa en caso de incapacidad mental o institucionalización. El corazón me latía con furia. No solo querían mi casa, estaban preparando quedarse con todo lo que pudiera dejar en vida. Le conté todo a Jimena. Ella sin vacilar instaló 3 cámaras más en puntos estratégicos de la casa. En el pasillo, en la sala y en el despacho. Grabaciones silenciosas, constantes, discretas. Laureano, por su parte, clasificaba cada documento, cada audio, cada transacción sospechosa en carpetas bien numeradas. No era solo una madre desconfiando de sus hijos. Me estaba convirtiendo en una investigadora silenciosa, paciente, rodeada de pruebas que crecía día tras día, mientras el momento final se acercaba con pasos cada vez más concretos. La mañana comenzó con un silencio incómodo. Eloy preparó el desayuno con una amabilidad forzada. Mauro fingía leer el periódico en el salón, y Valeria daba vueltas por la casa con el móvil en la mano, hablando con alguien a quien llamaba doctor. Yo ya sabía lo que venía. La noche anterior escuché a través de la puerta cómo ultimaban los detalles. Todo está listo, había dicho Eloy.
Solo hay que seguir el guión. A las 11 en punto llegó el doctor Elías Salvatierra, un hombre alto de barba recortada y modales pulcros. Llevaba una carpeta bajo el brazo y sonreía como quien ya sabe lo que va a encontrar. Me saludó con una cortesía distante y se presentó como especialista en evaluación geriátrica. Dijo que era solo un chequeo de rutina por precaución y que mis hijos estaban preocupados por mí. Últimamente hemos notado cosas extrañas, doctor, empezó Valeria sentándose junto a él. Ayer dejó la vitrocerámica encendida y casi provoca un incendio. Y el otro día añadió, Eloy nos dijo que había visto a papá en el jardín. Él murió hace 20 años. Mauro asentía en silencio como si el dolor lo volviera incapaz de hablar. Yo sentada en el sillón fingí desconcierto, bajé la mirada y susurré que a veces me sentía un poco confundida. El doctor tomó notas, me hizo preguntas simples. Le respondí todas con claridad, con pausas calculadas. Su expresión cambió levemente, pero no lo suficiente. Ya estaba listo para cerrar el informe cuando Jimena, que había permanecido en el pasillo, fingiendo leer una revista, entró con decisión. Perdón, doctor. Hay algo que necesita escuchar. Sacó de su bolsillo un pequeño altavoz y lo encendió. La sala se llenó con la voz de Valeria clara, firme, segura. La escena fue tal cual la ensayamos. Mamá se cree todo. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el leve zumbido del refrigerador. El doctor Salvatierra se quedó inmóvil con la pluma suspendida en el aire y los rostros de mis hijos se tiñeron de un pánico que ya no pudieron disimular. Yo respiré hondo sabiendo que había llegado el momento de dejar de fingir. El doctor Salvatierra se levantó de su silla sin decir palabra. Intentó mantener la compostura, pero sus manos delataban el temblor de quien ha sido sorprendido con las manos en la trampa. Murmuró que debía hacer una llamada urgente y se escabulló por la puerta del pasillo. No volvió. Yo me incorporé con calma. Sentía las piernas pesadas, pero también una fuerza extraña, como si por fin mi columna vertebral hubiera recordado quién era. Fui hasta el escritorio del salón y saqué de la gaveta inferior un sobre lacrado. Volví a la sala, lo abrí despacio y coloqué su contenido sobre la mesa frente a mis hijos. Este es el acta notarial que revoca todos los poderes que firmé antes, dije sin alzar la voz. A partir de hoy nadie tiene acceso legal a mis cuentas, propiedades ni decisiones médicas. Nadie. Mauro se puso de pie como impulsado por un resorte. ¿Qué demonios estás haciendo? Pero no llegué a responder. Jimena ya estaba junto a mí con una carpeta azul entre las manos. La abrió y extrajo varias copias. Y esto, dijo con firmeza, es lo que entregaremos a la policía en exactamente 5 minutos. Audios, videos, transferencias bancarias, pólizas adulteradas, testigos pagados, todo. Eloy se lanzó hacia ella intentando arrebatarle el móvil que colgaba de su bolsillo. Pero yo ya había previsto ese movimiento. Bastó un paso al frente y un grito seco, «¡Ni lo intentes!». Él se detuvo. Jimena retrocedió y apretó el teléfono contra su pecho. Mauro salió corriendo por la puerta principal. Valeria, en cambio, se desplomó sobre el sofá y comenzó a llorar, no de arrepentimiento, sino de vergüenza y rabia. Cubría su rostro con las manos negándose a mirar. Yo me mantuve de pie. No temblaba. No gritaba. Solo respiraba profunda y lentamente, como quien ha esperado demasiado para este instante. Un coche patrulla se detuvo frente a la casa. Laureano, desde la acera, levantó una mano en señal de saludo. Ya no había vuelta atrás. Y mientras los agentes se acercaban al portal, comencé a entender que tal vez esta historia no terminaba en mis paredes. Pasaron 2 semanas. El eco de los pasos de mis hijos ya no retumbaba en los pasillos, ni su falso afecto manchaba las paredes. La casa volvió a ser mía. El silencio al principio me dolía como una bofetada, pero con el paso de los días se convirtió en una especie de alivio. Una paz sin adornos. Me levantaba temprano, abría las ventanas, preparaba mi café y regaba las plantas sin prisa. Nadie me observaba. Nadie planeaba mi caída. Solo yo y mi conciencia respirando por fin en libertad. Jimena venía a verme casi a diario.
Se sentaba conmigo en la cocina, me contaba sus clases, sus dudas, sus sueños. A veces simplemente nos quedábamos en silencio compartiendo el mismo dolor que nos había unido. Laureano también me visitaba. Traía noticias de los trámites judiciales, de los avances del caso de los fiscales que ahora estudiaban no solo lo que mis hijos habían hecho, sino una red más amplia de fraudes similares en la región. Empecé a recibir cartas. Algunas eran de amigas que hacía años no veía, otras de desconocidas. Mujeres mayores, la mayoría viudas o solas, que me confesaban sus miedos, sus sospechas, sus heridas. Había patrones que se repetían, hijos que manipulaban nietos, que callaban médicos que miraban hacia otro lado. Una tarde, con el impulso de quien ya no desea callar, decidí abrir mi salón cada viernes. Preparé una tetera grande, puse cojines en el suelo y dejé la puerta entreabierta. Vinieron 5 mujeres el primer día. La segunda semana fueron 9. Compartimos historias, lágrimas y una certeza. Resistir no es deslealtad, dije en voz alta con la taza entre las manos. Es sobrevivir. Nadie discutió. Algunas asintieron en silencio, otras me tomaron la mano. Habíamos vivido demasiado tiempo creyendo que el amor lo justifica todo. Ahora sabíamos que el amor, cuando se tuerce, puede destruir. Y que protegernos no era traicionar, sino cuidarnos. Mientras preparaba la lista de temas para el próximo encuentro, recibí una llamada inesperada de una periodista local que quería contar mi historia. Dudé unos segundos, pero luego dije que sí. Han pasado 2 años. Ahora tengo 74 y por primera vez en mucho tiempo siento que el corazón me late en paz. No hay urgencia, no hay miedo. Hay solo la rutina tranquila de quien ha sobrevivido al naufragio y ha aprendido a caminar por la orilla sin mirar atrás. Me levanto temprano como siempre. Recojo tomates de mi pequeño huerto, riego los limoneros que planté el verano pasado y luego me siento frente al escritorio donde poco a poco he ido escribiendo mis memorias. No sé si algún día verán la luz, pero poner en palabras mi historia ha sido como coser las heridas desde dentro. Cada miércoles por la tarde recibo a un grupo de jóvenes voluntarios que ayudan a personas mayores en situación de abandono. Les hablo de prevención, de derechos, de dignidad. Algunos vienen buscando orientación legal, otros solo escuchan. A todos les ofrezco té y la promesa de que no están solos. Esa mañana, entre las facturas y los sobres sin importancia, encontré una carta sin remitente. Reconocí la caligrafía apenas la vi. Era de Valeria. Desde prisión. No pedía perdón. Decía que ya no le quedaba sentido a la negación, que aceptaba lo que había hecho y que, por extraño que sonara, se sentía aliviada de que todo hubiera salido a la luz. No lloré. No temblé. Solo leí cada línea como si fueran las páginas finales de un libro que alguna vez amé y que me traicionó. Cuando terminé, caminé hasta la chimenea encendida y arrojé la carta al fuego. Vi cómo el papel se curvaba y se volvía ceniza. Me quedé allí un largo rato viendo arder las últimas palabras de mi hija. Y entonces lo dije en voz baja, como quien se confiesa a sí misma. He perdido 3 hijos, pero he recuperado mi alma. El reloj dio las 5. A lo lejos sonó el timbre. Era otra mujer mayor, nueva en el grupo. Venía temblando con una carpeta bajo el brazo. La invité a pasar y supe solo con mirarla que no era la única Amaranta que había decidido dejar de callar.